Bueno, sean todos bienvenidos a este espacio académico. Yo tengo pues el gusto de estar en este momento con expertos, muchos de ustedes los conocen, internacionales, nacionales, la academia, fundaciones y naturalmente la Agencia de Calidad de los Servicios de Salud de nuestro país. Así que voy a empezar brevemente a que los conozcan un poquito, ¿sí? Para poder dar inicio. Tengo entonces a mi lado derecho al doctor Jorge Hermida. Por favor, si me ayudan con la presentación. Perfecto. Entonces, con ustedes el doctor Jorge Hermida. Él es doctor en medicina y cirugía, experto internacional con estudios de posgrado en salud pública y salud internacional. Tiene más de 30 años de experiencia en fortalecimiento de servicios de salud, mejora continua, seguridad del paciente y gestión de proyectos. Director regional para América Latina de los programas del University Research Corporations, consultor de la UNICEF, OMS y Banco Mundial. Docente en universidades prestigiosas nacionales o internacionales como la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. En la actualidad, el doctor Hermida es director de proyectos para el Institute for Healthcare Improvement del IHI Boston, Estados Unidos, con sede en Colombia y Ecuador, y presidente de la Fundación de Gestión e Investigación de los Servicios de Salud, FIGES. Bienvenido, doctor Hermida. Un aplauso, por favor. A mi izquierda se encuentra conmigo la doctora Katy Huanca. Ella es médica graduada por la Universidad Central del Ecuador. Si me ayudan, por favor, con la presentación. Magíster en Gestión de Calidad en Salud y Seguridad del Paciente por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Actualmente labora en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES, como analista de análisis de casos de la Dirección Técnica de Vigilancia y Control. Aplausos, por favor. Nos acompaña también de ACES el doctor Santiago Sarango. Él es abogado con una sólida formación académica y una amplia experiencia en el campo del derecho, graduado por la Universidad Metropolitana, máster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar y máster en Criminalística por la Universidad Internacional del Ecuador. Actualmente continúa su desarrollo académico como estudiante de la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo y del doctorado en Derecho en la Universidad Nacional del Cuyo en Mendoza, Argentina. Actualmente se desempeña como director de asesoría jurídica de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, ACES. Bienvenido. Y pues tenemos también el gusto de compartir esta mesa con el doctor Carlos Flores. Él es máster en Sistemas de Gestión de Calidad, cuenta con más de 15 años de experiencia como médico especialista en patología clínica, principalmente como jefe de laboratorio en Solca, Núcleo Quito e Interlab Quito. Es docente universitario y coordinador académico de la Maestría de Gestión de Calidad y Seguridad del Paciente de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, miembro titular de la Asociación por la Salud Ecuatoriana, Medicamentos y Seguridad del Paciente y de la Sociedad Ecuatoriana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio. Actualmente se desempeña como compliance médico de empresas de la división diagnóstica del grupo DIFARE. Bienvenido, doctor Carlos Flores. Bueno, ¿qué les parece este tema? Es un tema fascinante desde el abordaje, como lo queremos hoy mismo presentar, hacia una atención segura, un enfoque sistémico para comprender y prevenir los errores en la práctica sanitaria. Este es nuestro tema. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva? Yo tengo aquí, ok, ahora sí lo puedo ver. Vamos a abordar distintos tópicos, porque ya nos dijo el doctor Juan Carlos Maldonado que la seguridad del paciente, nos decía, existen algunos elementos, algunos actores. Es por esto que yo he trabajado un poco con mis panelistas en realizar un abordaje sistémico justamente para entender el error. Y voy a empezar... ¿Sí me ayudas? Voy a empezar con esta primera parte, que es la relación entre el factor humano y
justamente el enfoque sistémico. Me van a tener que ayudar porque realmente el puntero no me está ayudando. Gracias. Bueno, esto es para recordarles que ya mismo es hora de un lunch. Pero más allá de eso, quienes hacemos calidad y seguridad del paciente, cuando queremos abordar los eventos adversos, entendiéndose como el resultado, ¿sí?, de una acción involuntaria de los profesionales de salud en torno a que se genera un daño al paciente dentro del proceso de atención. ¿Listo? Entonces, en este sentido, James Reason nos da una teoría que es la teoría del queso suizo. Ustedes ven que el queso tiene una serie de orificios. ¿Y qué sucede? Que cuando existe un evento adverso, el enfoque no es quién tuvo la culpa, sino qué factores, ¿sí?, se alinearon, así como el queso suizo, ¿no?, con sus hoyuelos. Es más, tengo otra laminita, si me pueden ayudar con la siguiente. Como ustedes pueden apreciar acá, que es un poco más didáctico, entonces cuando se alinean, ¿sí?, esos hoyuelos, puede pasar que un riesgo se transforme finalmente en un daño directo al paciente y se configura el evento adverso. En este sentido y en este marco es justamente cuando hablábamos con la doctora Katy, que yo le quería ya hacer la siguiente pregunta. Conscientes que el enfoque sistémico, ¿no?, se basa no en cambiar, escúchenme bien, la condición del ser humano, sino cambiar las condiciones en las que trabaja el ser humano, que es muy diferente. Partiendo desde aquí, yo quisiera preguntarle a la doctora Katy, en su criterio, ¿considera que el sistema actual de salud está preparado para prevenir estos errores? ¿Qué nos hace falta? Y desde su experiencia, cuéntenos, evidéncienos un caso que haya sido analizado justamente por ACES, que tenga relación con el uso correcto de los medicamentos para poder comprender el enfoque sistémico a partir de un caso. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Agradezco la oportunidad de estar en este espacio para poderles mostrar y principalmente lo que nos indica la doctora Amelia. Nosotros como país estamos medianamente preparados para prevenir errores. ¿Por qué digo medianamente? Porque sí tenemos herramientas, tenemos barreras, pero no las hemos implementado y tampoco las estamos aplicando de manera adecuada. Nosotros tenemos en nuestro estatuto la parte como competencia de mejorar la calidad de los servicios de salud. Y en nuestra área específicamente a la cual yo pertenezco, en la gestión de análisis de casos, nos llegan todas las no conformidades de los usuarios del sistema sanitario de salud, público, privado, de todo el territorio nacional. Y podría llamarles la atención muchos de los casos. El que está ahorita expuesto y que ustedes pueden revisar será el último que vamos a analizar. El primero, y quiero basarme mucho en las ponencias que ya de nuestros predecesores. El ego de los profesionales es bastante fuerte y nos genera un daño inminente. Y el segundo, ustedes como personal de farmacia nos pueden ayudar mucho para que nosotros podamos revisar, ir a analizar y revisar, o sea, quitándonos la palabra punitivo, porque la calidad no es punitiva, hacer mejorar ese profesional de salud. Tenemos un caso bastante reciente de un grupo de bioquímicos farmacéuticos en una ciudad alejada de la capital que se puso en huelga y dijo, las recetas de este profesional definitivamente no se entienden, necesitamos que ACES vaya y haga algo. Nosotros fuimos con nuestros técnicos y revisamos que en verdad la historia clínica de ese profesional, es más, ni siquiera la letra se entendía. Y ellos nos decían, sí, es que nosotros en nuestro grupo de WhatsApp decimos, chuta, ya nos llegó la receta de este doctor.
Tenemos que adivinar qué es lo que tiene el paciente, tenemos que adivinar qué medicamento le envió, en qué forma, en qué dosis, y explicar al paciente cómo debe tomar ese medicamento. Solicitamos las historias clínicas, que es el procedimiento de nosotros en análisis de casos, y revisamos, obviamente, que sí habían ciertas falencias y le dijimos al profesional que por favor haga un plan de mejora, que está bien, si su letra definitivamente no va a cambiar, al menos tenga un sistema digital para que pueda enviar las recetas a ese paciente. Porque al final el enfoque es que ese paciente no tenga ninguna reacción adversa, ningún evento adverso sobre el proceso de atención. El siguiente es otro que también veo que el rol de la parte de farmacia es muy fuerte. Paciente llega posterior a un traumatismo por caída en moto, le dan, es atendido en emergencia, le dan la atención necesaria, el residente de ese momento le da la receta, listo. El paciente ni siquiera miró la receta, va a farmacia y le indican, ya este es el medicamento que usted tiene que tomar, y se va. Pero nadie le indicó cómo tomar, él tampoco revisó la receta, y cuando llega con nosotros llega súper molesto y dice, es que no me indicaron esto, no me indicaron lo otro. Perfecto, ok, analizando con él en la entrevista, nos dimos cuenta que él jamás, en serio, jamás leyó qué decía la receta. No supo que le enviaron y tenía una fisura y estaba inmovilizador permanente. Y él se lo sacaba para al dormir porque le molestaba. Le pedimos al establecimiento que creara un protocolo en el cual ellos pudieran manejar de una manera más adecuada, y que se cercioraran que el paciente comprenda lo que dice la receta. Porque como dijo el doctor Maldonado, la receta no es solo el medicamento. Son todas las acciones, las órdenes que yo le voy a dar a ese paciente para que tenga un tratamiento adecuado, y obviamente le voy a dar el seguimiento. Esta clínica específicamente nos dijo, sí, ok, nosotros estamos muy dispuestos a mejorar. ¿Qué necesito mejorar? Les dimos toda la parte de normativa y nos dijeron, no, pero esto yo nunca conocí, esto nunca supe, ¿dónde lo puedo encontrar? Y les decíamos, ok, el desconocimiento de la normativa no le exime de culpa, pero puede mejorar. O sea, tratemos de que estos usuarios, estos pacientes, nos den las pautas a nosotros para que el establecimiento pueda mejorar. Quizás a él no le van a dar un reembolso económico, una indemnización, pero sí las acciones que se generan son para los siguientes pacientes, ¿ya? Vamos a ver. Sí. Y en este caso, que es el principal y el que más nos generó asombro en la agencia, es una paciente femenina. Bueno, cambió ciertos datos porque el caso es algo confidencial. Ingresa en labor de parto, en quirófano necesita anestesia. Previamente en ese quirófano había estado otra paciente en la cual sí habían utilizado ácido tranexámico, y el anestesiólogo obviamente en la rutina no se dio cuenta y abre la ampolla de ácido tranexámico y le inyecta por vía intratecal, porque se confundió con la bupivacaína. Obviamente ahí había un doble descargo, nadie se dio cuenta, la paciente entró en paro, tuvieron que hacerle lavado de líquido cefalorraquídeo, lastimosamente la paciente falleció. Entonces, si bien es cierto que hay medicamentos LASA, tenían similitud, pero aquí es donde nosotros podemos implementar flujos, protocolos para mitigar estos daños, para mitigar estos eventos adversos. Y también una compañera, le escuché decir que nosotros también debemos empoderarnos y ayudarle al profesional, que quizás está muy saturado, lastimosamente el sistema de salud sanitaria del país está saturado y tiene que atender un montón de pacientes y no se va a acordar de todos ellos, y necesitamos el apoyo de todos como un equipo funcionando. ¿Ya? Gracias. Eso, y obviamente esto, ya dentro de estos casos está todo detallado el papel del bioquímico farmacéutico. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Katy. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente lámina? El siguiente punto a abordar es hacer esta comparación en lo que hoy se denomina seguridad 1.0 versus seguridad 2.0, casi como tecnología. Y si me ayudas con la siguiente lámina, yo quiero solamente que se enfoquen un poquito allá, ¿no? Lo que está en rojo son casos como los que la doctora Katy justamente nos cuenta, ¿no? Pero si nos damos cuenta, no es que todo el tiempo suceden eventos adversos. Bueno, hay cosas que también se están haciendo bien y son la mayoría. La pregunta es,
qué estamos haciendo bien para poder replicar y evitar que justamente sucedan estos eventos adversos. Frente a esto, hoy por hoy la seguridad del paciente se enfoca muchísimo en el daño, ¿no? En los pacientes como el caso que hemos hablado anteriormente. Pero poco estamos mirando los riesgos. Entonces, la propuesta es, vamos a mirar la seguridad 2.0 enfocada en gestión del riesgo. Pero para poder entender esta dinámica, entonces yo ahí le voy a pedir al doctor Jorge Hermida que nos cuente cómo dar este gran salto de la seguridad 1.0 basada en el error a la seguridad 2.0 basada en la gestión de los riesgos. Adelante con la siguiente. Sí, puede poner la anterior. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a mis queridas amigas Mónica, Amelia, por haberme invitado. Estoy muy contento de estar con ustedes esta mañana. Felicitaciones a SEMS por este evento, ¿no? Y para mí es un honor compartir con ustedes algunas ideas. Amelia, yo creo que te voy a decepcionar, porque me pregunta cómo dar el salto de la seguridad punto 1 a la 2, y yo digo, no hay que dar el salto. Y ahora voy a explicar por qué. Desde mi punto de vista podemos conversar, ¿no? Esa sería la seguridad 1.0. Sí, los eventos adversos no son la mayoría de las acciones, son una minoría. Pero todo el modelo está construido a partir de la notificación del evento adverso. Si no hay notificación del evento adverso, no hay nada. Y ese es el problema, que creo que aquí una compañera preguntaba hace un momento, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque se supone, hay una premisa, que un evento adverso cuando sucede es notificado y a partir de allí se desencadena todo un proceso de aprendizaje y de prevención y de gestión del riesgo. Pero el punto de partida del 1.0 es la notificación del evento adverso. Si no estamos, ¿en dónde? Si no hay notificación, ¿en qué estamos? En la oscuridad. Entonces, mi pregunta antes que decir cómo saltamos de la seguridad 1.0 a la 2.0, yo digo cómo saltamos de la seguridad 0.5 a la 1. Y ahora sí, por favor, pásenme la siguiente. Y lo que estoy diciendo puede sonar fuerte. Me gustaría escuchar de ustedes qué piensan también, porque estas son impresiones mías, ¿no? De mi experiencia. Y lo que pasa es que en un modelo sencillo de sistemas, que es el tema que estamos hablando ahorita, pues tenemos entradas, suministros de equipos, personal que supone estar capacitado, normas, estándares, las instalaciones, etcétera, ¿no? Y obviamente los insumos, dentro de ellos los medicamentos. Y los procesos de la prestación de esos servicios, incluyendo todo lo que tiene que ver con la dispensación, etcétera, del medicamento. Y eso produce resultados. Pero en la seguridad 0.5, a la que yo me refiero, que no llega ni siquiera a la 1, ¿qué pasa? Que cuando aparece un evento adverso como los que Katy nos acaba de relatar tan gráficamente hace un momento, todavía en la mayoría de los casos se vuelve no a mirar qué pasa en el proceso, sino miren la flecha azul, se vuelve a mirar qué pasa en las entradas del sistema. Y de todas esas entradas, ¿en cuál creen que se concentra la mirada cuando sucede un efecto adverso? ¿En cuál más? Personal. En el personal. En el personal. Así es. Lamentablemente así es. Y esa es nuestra realidad. A veces se concentra en la falta de un suministro, de un equipo, del mal funcionamiento de un equipo. Pero la mayoría de las veces la primera reacción, lamentablemente, es quién tuvo la culpa. Y por eso aquí escribí culpa. Esa es la seguridad 0.5, o si quieren le bajamos a 0.1. Entonces, saltamos de la seguridad 1.0 a la 2. Yo digo que no. Todavía nos falta llegar a la 1.0. Pasemos a la siguiente. Porque cuando... La anterior, por favor. Porque cuando se logra hacer
que un sistema de, de medición y mejora de la calidad y seguridad del paciente o de la atención de salud, cuando se logra hacer que no mire la culpa en el personal, sino que mire qué está pasando en los procesos, eso sí les cuento, esa sí es mi experiencia durante muchísimos años, yo trabajo en esto, eso es lo que aparece. Los procesos son la caja negra de la prestación de los servicios. Caja negra en el sentido de que no se sabe qué pasa ahí. Es como en el avión. Cuando cae el avión y se muere gente, hay que ir a buscar la caja negra. Encuentran la caja negra, abren y ahí están. Entonces, eso mismo pasa en la atención de salud. Cuando por fin hay un sistema que deja de mirar la culpa del personal de salud y empieza como sistema, ¿no? Sistemáticamente, con herramientas, con procesos, empieza a mirar qué pasa en los procesos de atención, aparece eso. A veces ni siquiera hay proceso, pero cuando hay que mirar si están bien diseñados, si están bien implementados, etcétera, etcétera, y aparecen toda una serie de cosas. Y luego viene la mejora continua, que es poner en orden los procesos y medir a ver si procesos mejorados e implementados de manera mejor o correcta producen mejores resultados y disminuye las cifras, los indicadores de los eventos adversos, de la seguridad. Eso es seguridad punto 1. Ahora yo pregunto, ¿ya estamos ahí? No. ¿Y por qué no? Esa sería una conversación mucho más larga. Pero yo digo que tenemos que pasar de las declaraciones a la construcción de los sistemas y de las herramientas que permitan hacer que las declaraciones no se queden en el papel o en los discursos. Si ustedes le preguntan a cualquier autoridad, a cualquiera, sea de nivel nacional, regional, provincial, hospitalaria, si es que es correcto echarle la culpa al paciente, al profesional de los eventos adversos, ¿qué respuesta van a obtener? No, ¿cómo va a creer? Eso es absurdo. El personal no tiene la culpa. Hay que mirar los procesos. Ah, listo, perfecto. Y en este hospital, en esta provincia, en este sistema de salud, llámese Seguridad Social, Ministerio de Salud o un hospital privado, en este en particular, ¿cuáles son los sistemas construidos, los procedimientos? ¿Cuáles son las actividades de capacitación del personal, etcétera? Para hacer que no sea la culpa del personal lo que produce un evento adverso, sino que permita realmente mirar los procesos, estudiar los procesos y mejorar de manera continua los procesos de atención. ¿Dónde está eso? ¿Qué hace este sistema de salud en concreto para ello? Entonces, la declaración oficial es que no, la culpa no, pero no hay construidos sistemas que permitan pasar de la culpabilidad del personal a la mejora continua de los procesos. No hay. Entonces, por eso no estamos todavía en la punto 1. La siguiente, y con eso termino. Y por eso entonces, siga nomás. Y por eso entonces un sistema que funcione incluye obviamente garantizar la calidad de las entradas de un sistema, pero yo digo que ese no es el principal problema de la calidad y seguridad de la atención en salud en mi país. Las entradas del sistema tienen defectos, tienen deficiencias, pero no es lo peor, no es lo que está más mal. Lo que está más mal es esto. Uno, contenidos de la atención basados en la evidencia, pero más importante que eso, la mejora continua de los procesos, donde haya realmente monitoreo regular de indicadores de calidad y seguridad, y que esos indicadores, que esas medidas de calidad y seguridad se transformen a través de equipos de mejora continua en estudio de los procesos que funcionan mal para rediseñarlos y hacer que funcionen mejor. Y cuando esto es una realidad en el hospital, en el centro de salud, en el sistema de salud, cuando esto es una realidad, entonces, claro, los resultados, incluyendo la seguridad del paciente, mejoran. Esto es 1.0. Todavía no estamos ahí. Ahora, y con eso, Amelia, termino porque, y cuando damos el salto de esto al 2.0, el 2.0, este es un autor del primer mundo, que dice que esto ya no sirve, esto que está aquí. ¿Por qué? Porque la atención médica se ha complejizado enormemente en el siglo XXI, con la inteligencia artificial, etc.
y que por lo tanto no hay que partir del evento adverso para mirar los procesos de atención, sino que hay que mirar todo lo que funciona bien y no los eventos adversos. Ya no vamos a notificar eventos adversos más en el Ecuador. Se acabó, nadie tiene que notificar eventos adversos. Ahora vamos a ver lo que funciona bien. Y mirando lo que funciona bien, lo que propone el autor es que la variabilidad en cada personal de salud, en la manera como adapta la atención a su propia realidad, es el valor que hace que las cosas funcionen bien. Por lo tanto, estandarizar los procesos, estandarizar la manera de atender, no es lo que se quiere en la 2.0. Entonces, mi posición personal es que si alguien me pregunta si yo estuviera en una posición de autoridad en un sistema de salud, sea un hospital o que sea, y me dicen, vamos a poner en práctica aquí este modelo 2.0, yo le diría, no estamos listos para eso. Y pues esa es mi posición, Amelia. De eso se trata, de hacer un poquito acá de debate, de reflexión, y a cada uno también se llevará, ¿no? estos mensajes. Sin embargo, los dos modelos pueden llegar a ser también complementarios, ¿no? Que creo que eso es un poco, en cambio, mi mirada, un poco acotando también a las palabras de Jorge. Creo que las dos formas potencian, se alían, para que justamente podamos recuperar la seguridad de los pacientes. Ahora, frente a esto, y desde la práctica, cuando hablamos de procesos, ¿quiénes hacen los procesos? ¿Quiénes levantan los procesos? ¿Quiénes ejecutan o aplican o monitorean los procesos? Somos las personas, somos los seres humanos, somos los profesionales de salud. Y entonces la reflexión es, ¿qué pasa con la formación? ¿Verdad? ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron a hablar de procesos? ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron justamente sobre este tema de farmacovigilancia? En mi caso sí, porque fui alumna del doctor Juan Carlos Maldonado, entonces sí aprendí también. Y me enamoré por ahí por el tema de la seguridad del paciente. Entonces, de la seguridad del paciente, volvemos a aclarar lo que dijo Mónica. Llevamos dos. y en fin, sucede entonces que sí que es muy importante formar y capacitar a los profesionales de salud, ¿verdad? Tanto en el pregrado como en el posgrado. Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor. Dame la siguiente lámina. Solo contarles que existe una guía curricular emitida por la Organización Mundial de la Salud hace más de 15 años. Y ellos proponen que se integren la seguridad del paciente y la calidad en las mallas curriculares. No quiero dilatarme más y quiero dar paso justamente al doctor Carlos Flores, porque la pregunta que le quiero hacer es, ¿qué está haciendo actualmente la academia para contribuir en la formación y la capacitación de los profesionales de salud en seguridad del paciente y en farmacovigilancia? Existen programas actualmente educativos que permitan esta formación en el Ecuador, y cómo desde las asociaciones, los colegios médicos, de bioquímicos, las sociedades científicas, cómo ellos pueden contribuir en alianza, ya sea con la academia o con las instancias gubernamentales, para desarrollar algún tipo de capacitación en este sentido a mayor escala. Esa sería mi pregunta. Por favor, con la siguiente lámina. Gracias. Buenos días con todos, muchas gracias igual por la invitación, me uno a las palabras de los anteriores panelistas, para mí es un honor dirigirme a ustedes. Bueno, en relación a la consulta o preguntas, las varias preguntas que me hicieron ahorita sobre este tema de la formación y capacitación, hay que hacer primero, digamos, la aclaración de que formación es del nivel académico, en donde las instituciones de educación superior, según el reglamento, ¿no?, es en donde uno desarrolla una competencia técnica que puede ser presentada a través de un diploma, ¿no?, que en este caso está registrado en
en el sistema de la CENESID. Entonces, cualquier tipo de formación que uno tiene, pues en general es pregrado, posgrado y registra en CENESID. Capacitación también se puede registrar en CENESID, pero generalmente no está atado nada más a una institución de educación superior. Y en eso es lo que pues Amelia me está pidiendo también conversar en esto, ¿no? Como nosotros, yo también tengo el honor de formar parte de esta asociación, aunque no soy, como ustedes ven, de formación de parte farmacéutica, ni tanto, tampoco fui alumno del doctor Maldonado, así que tampoco aprendí de farmacovigilancia, ni me enamoré de entonces, pero sí tuve la oportunidad en realidad también de estudiar en la gloriosa Universidad Central del Ecuador, y pues Mónica, colega, estudiante desde las aulas, somos amigos desde ese tiempo, pues, y para mí fue un honor es ahora hablar con ustedes sobre desde la perspectiva de la educación. El sueño de la Católica de contribuir a la formación en seguridad y calidad en salud surgió en el 2020, como ustedes ven ahí en esa diapositiva. Hemos logrado ya graduar a casi 400 personas en esta maestría. Es una maestría totalmente virtual, en donde topamos varios de los aspectos de la calidad y la seguridad. En una de las diapositivas del doctor Hermida hablaba de los estándares, que es uno también de los pilares de la seguridad 1.0, ¿no? Y entonces justamente pienso que una de las contribuciones, y ahí está un poco lo que ustedes pueden ver la imagen, una de las contribuciones que podríamos hacer como asociaciones, como sociedades científicas, como gremios, ¿verdad?, es el desarrollar mecanismos para reconocimiento nacional e internacional. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que en general, cuando uno como ser humano viene algo, o quiere algo, o da algo, espera obtener también a cambio. Todos los seres humanos estamos un poquito programados a eso, ¿no? ¿Cuál era el interés de venir para ustedes hoy aquí a reunirse con nosotros? Conversar, aprender algo nuevo. Entonces, en lo que es tema de calidad y seguridad, nosotros también, como decía Mónica, hay que tratar de hacer atractivo este tema. Que no parezca que es algo complejo, primero, que no parezca que es algo que solo gente que llega, chicas, al pináculo de su carrera va a poder saber, ¿sí? Entonces, una de las formas que uno puede ayudar a las instituciones, sobre todo hablando de instituciones, establecimientos de salud, atención de todos los niveles, ¿verdad?, es crear un mecanismo para que sean reconocidos como comprometidos con la seguridad. Ya tenemos, miren, un modelo, ¿verdad?, impulsado desde el Ministerio de Salud Pública y que lo evalúa ACES a través de los establecimientos de amigos de la madre y el niño. Habrán escuchado, ¿verdad?, del ESAMI. Entonces, ¿por qué no crear, pues, un conjunto de estándares basados, lógicamente, en estándares internacionales? Como ustedes ven, ahí hay unos manuales, pero que nosotros como ecuatorianos podamos desarrollar y luego que eso sea reconocido como un estándar acreditable. Parece que es algo diferente, ¿no? Que es algo, del ultramundo, que solo la Joint Commission puede hacer estándares acreditables, pensamos, ¿no? Yo les invito a que por favor visiten esa página, el ISCUA, que es la Sociedad Internacional de Calidad en Salud. Ese es el organismo más grande del mundo que habla sobre calidad en salud. Uno puede hacer un fellowship en ese caso también. Y ellos tienen una organización específica que habla sobre evaluación externa de la calidad. Hay una guía que ustedes la pueden leer y nos indica qué aspectos debe topar un conjunto de estándares para que sean reconocidos por el ISCUA. Existen colegios médicos, existen asociaciones, existen organismos privados como la Joint Commission. Ojo que la Joint Commission no es del Estado de Estados Unidos, es de una organización privada que gana dinero por eso, ¿verdad? Y también tenemos organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etcétera, que han desarrollado normas, estándares. ¿Pero para qué? Para que la gente se sienta motivado, porque qué bonito que es tener un sello, ¿no? Miren, ahorita nosotros acá, todos decimos, somos miembros de la SEMS. Qué orgullo y qué honor ser miembro de esta asociación. Entonces, lo mismo es lo que uno debe impulsar. Para mi manera de ver, esa es la contribución. La segunda pregunta, para terminar, ¿qué están haciendo en formación? Pues analizando las mallas para ingresar el tema de calidad con mayor énfasis. Pienso que en los próximos años veremos un cambio, al menos en la Universidad Católica, se centran en las materias de tronco común, que se llaman en nuestra universidad, y significan aquellos temas e ideas que deben conocer todos los profesionales de la salud, porque también entendemos que la salud y la calidad es interdisciplinaria, ¿no? No solamente depende del farmacéutico, del médico, de todos.
¿sí? Entonces ese es el camino, crear en Amaya conocimientos desde el primer momento. Porque ¿cuándo es el mejor momento para que la gente absorba algo que se le quede en historia, como la anatomía, ¿no? Dice, lo poco que me acuerdo, pero me acuerdo bien porque me sacaron el aire, al menos en eso. Entonces es desde los primeros años. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor Carlitos. Y bueno, voy a dar paso a otro tema, que este es un tema candente, porque hemos visto un poquito este tema de la importancia, ¿no?, de la formación, de la capacitación, pero ¿qué pasa si es que, porque también lo hemos visto, esto no se aplica, ¿no es cierto? Hemos dicho e insisto que el enfoque en calidad siempre va a ser hacia el sistema, pero también es cierto que basados en el principio bioético de no maleficencia, en seguridad del paciente se ancla mucho el tema de primero no hacer daño, ¿listo? Sin embargo, cuando el daño se provoca, hay 3 víctimas. La primera víctima es el paciente, la segunda víctima es el profesional de la salud y el equipo involucrado, y la tercera víctima es la institución como tal, la imagen institucional. Voy entonces a topar con la segunda víctima, ¿sí? Porque resulta que lo que le preocupa a la segunda víctima en la realidad frente a un evento adverso justamente son las repercusiones legales. Y por ello es que nos acompaña el abogado Santiago Sarango, director ejecutivo de ACES, porque yo quisiera que conversemos justamente qué sucede en el ámbito legal cuando se sospecha una probable infracción a la ley por parte del profesional de la salud. ¿Existen mecanismos de protección para los profesionales de salud? Y en caso de alguna infracción, ¿cuál sería ese mecanismo no punitivo para solucionar algún tipo de controversia? Esa es la pregunta. Como ustedes ven, es compleja. Así que adelante. Bueno, buenos días todavía. Muchísimo gusto, agradecer a ASEMS por fomentar este tipo de espacios de conversación, este tipo de espacios de fomento académico. Eso es lo que nos va a cambiar el país realmente. Entonces quiero agradecerles y también extenderles un cordial saludo de parte de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada. Bueno, voy a ir, creo que estoy infiltrado, porque soy el único abogado que está aquí, trato profesional médico. Nos pueden considerar hasta un poco enemigos, pero no. Los abogados estamos para ayudarles en todos los casos que existan. Los mecanismos como tal, ustedes entenderán que vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia. Hay que partir desde esto. La Constitución nos determina que todos tenemos derechos y así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Tenemos un Código Orgánico Integral Penal que es netamente punitivo en este tipo de infracciones. Si bien es cierto, no lo castiga como un delito doloso, por así decirlo, yo busqué y ese era mi objetivo, buscar la muerte de un paciente, sino lo sanciona con menos gravedad, como a decir que es un delito culposo. ¿A qué me refiero que es un delito culposo? De que yo estaba atendiendo a mi paciente y por eventos adversos que mencionan ustedes, se me murió el paciente. Y por eso yo voy a tener que recibir una sanción menor. Vivimos en un estado punitivista, realmente. Esperemos que en algún momento la Asamblea Nacional verifique esto y revise también los procesos con los cuales ustedes atienden a los pacientes. He escuchado varias ponencias, varios ponentes mencionar que es trabajo conjunto y que hay que revisar los procesos. El doctor mencionaba que los procesos son los más importantes para determinar si es responsable o no es responsable. La doctora Katy mencionó también un ejemplo donde el frasco es igual a otro medicamento y eso pudo convertir en una sanción. Entonces, los procesos son muy importantes. Lo que hay que buscar es mejorar los procesos para que ninguno de ustedes como profesionales de la salud tengan inconvenientes con la ley. Ahora, ustedes dirán, pero no hay mecanismos entonces que a mí me protejan. Obviamente hay mecanismos, siempre y cuando sea una técnica transigible o una materia transigible. En nuestra legislación ecuatoriana, realmente el tema de la mediación o la conciliación es relativamente nuevo. Ustedes dirán, ¿cuán nuevo? La legislación de mediación es de 1998. Pero realmente, ¿cuándo se empezó a aplicar? Se comenzó a aplicar a partir del año 2010. ¿Por qué? Porque ya se definieron los caminos, ya se han definido qué es transigible, qué puedo yo
llegar a un acuerdo con las partes, qué puedo no llegar a un acuerdo. Y es más, el COIP también menciona que sí puedo llevar a un acuerdo. Si en la atención de salud no hay una muerte realmente, solo es se provocó un daño menor, se puede considerar que hubo un delito de lesiones. Y el delito de lesiones sí es transigible. En nuestra agencia, la parte justamente que maneja la doctora Katy, tenemos las auditorías y si se desprende que únicamente hubo un daño menor y se puede solucionar y es materia realmente transigible, nosotros trabajamos vinculadamente con el Consejo de la Judicatura y la Defensoría Pública en los centros de mediación. Realmente, ¿esto qué ayuda o qué les favorece a ustedes como profesionales de la salud? De que si no llega a haber una muerte, ustedes ven que esto puede solucionarse por la vía realmente, digámoslo así, fríamente, económica. Es mucho preferible un bien menor que un mal mayor. Prefiero yo 1000 veces solucionar con la persona, con el paciente que pudo tener una complicación, a tener un problema legal penal, que es muy complicado. También, entonces, lo que se invita y lo que siempre se ha invitado es que se converse y qué beneficios trae esta mediación. Que conversa el paciente, el médico tratante y muy probablemente el establecimiento. Entre los tres pueden llegar a un acuerdo muy satisfactorio donde todos van a tener un ganar-ganar, lo que no es en la legislación o no se da en los juicios, que un juez decide quién tuvo la verdad y quién no tuvo la verdad y se decide con la libertad de una persona. Entonces, ¿a qué les invito a ustedes? Y también a que si llegan a tener un inconveniente, no lo oculten. Ocultarlo es lo peor que puede pasar. Puede traer muchos problemas. Lo que se busca es que si tienen un problema, contacten a sus autoridades inmediatas, contraten un abogado realmente, para que les pueda dar los mejores consejos para tomar estos casos. También tenemos en nuestra entidad los procesos sancionadores administrativos. Somos uno de los países a nivel región de Latinoamérica que sancionamos este tipo de inconvenientes con sanciones administrativas por negligencia, imprudencia, impericia, que está en el artículo 202 de la LOS, que también les invito a que revisen. Y eso yo les invito a que tengan un problema y vean que es transigible o mediable, puedan y vayan a un centro de mediación porque ese es el mejor lugar donde ustedes pueden encontrar un ganar entre todos. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente. Vamos a empezar esta segunda y última ronda y les voy a pedir a mis panelistas que en honor al tiempo concretemos las respuestas en los tiempos de modo que podamos avanzar. Quiero ahora sacar a colación el tema de la normativa nacional, ¿sí? Existen retos globales desde hace 20 años que la Organización Mundial de la Salud impulsa y muchos de estos fueron tomados en cuenta para la creación, ¿me ayudas por favor con la siguiente lámina?, de lo que sería el Manual de Seguridad del Paciente Usuario aplicado al Sistema Nacional de Salud. Este manual, ¿sí?, básicamente exhorta a todo el Sistema Nacional de Salud se apliquen las 17 prácticas seguras. Y casualmente ACES dentro de su normativa legal, ¿no es cierto?, de su estatuto, indica que ellos deben velar por el cumplimiento y garantizar el cumplimiento de las normativas, no solamente de las normativas en el Sistema Nacional de Salud. En este sentido, entonces, la pregunta que le dirijo a la doctora Katy es, ¿cómo ACES desde este marco de competencias, ¿verdad?, están de alguna forma regulando o verificando el cumplimiento de estas prácticas seguras en los establecimientos de salud? Y si han considerado en los procesos de habilitación, ¿sí?, cuando se les da el permiso de funcionamiento, evaluar algunos de estos criterios de seguridad del paciente para que sean parte de este proceso de formación. Y si así lo hicieran, ¿cómo hace de alguna forma que el establecimiento de salud genere o no genere un plan de acción, si lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo? Y finalmente, esta es la pregunta clave también. ¿Se articula ACES con ARCSA en sus funciones? Conscientes de que desde ARCSA también se vela por la calidad y la seguridad de los medicamentos que inciden directamente sobre los pacientes en los procesos de atención en salud. Entonces, me parece importante que veamos si hay o no un trabajo articulado entre estas dos instancias. Adelante, doctora.
Muchas gracias, doña Amelia. Como les indicaba en la primera intervención que tuve, bueno, nosotros desde análisis de casos generamos el plan de acción, vamos a solicitar las actividades para el cumplimiento de la historia clínica de la Ley Orgánica de Salud, exclusivamente en la parte de que la historia clínica tiene que estar legible en términos completos, comprensibles y más que nada legible. Y más allá de esto, también generamos las otras acciones. Por ejemplo, el último es el curso de buenas prácticas de prescripción, que está vigente desde el 16 de agosto, sí, dirigido a los profesionales prescriptores. Lastimosamente, en algunos se ha tergiversado y les están pidiendo a los responsables técnicos de farmacia que lo realicen, que eso está mal. Tiene que hacerlo el profesional, el responsable técnico del establecimiento, porque lo que buscamos es el recorderis a estos profesionales prescriptores de cómo manejar el medicamento P, cómo hacer toda la prescripción razonada, la farmacología básica, farmacovigilancia inclusive, y el uso racional de antibióticos. Entonces, estas son pequeñas acciones que en un principio generan resistencia por parte de los profesionales de salud, lamentablemente, y creen que todo esto es para ponerles el pie, para no darles el permiso de funcionamiento. Sin embargo, son, desde el punto de vista de calidad, son acciones que mejoran y evitan eventos adversos. Dentro de la parte de los permisos de funcionamiento, de los formularios de habilitación, tuvimos una primera etapa en la cual nosotros ya les poníamos en conocimiento, les socializábamos si conocen o no el manual de seguridad del paciente usuario, que es la base para nuestras 17 prácticas seguras. Y en esta siguiente fase ya va a ser, por así decirlo, un tanto un requisito obligatorio, pero ya es enfocado y estipulado a cada tipología del establecimiento de salud según el nivel de atención. Entonces, en un primer nivel tendrán que cumplir ciertas prácticas, en un segundo nivel más y en un tercer nivel, obviamente, todas. Entonces, eso poco a poco se va a ir ya revisando conforme los formularios vayan actualizándose, porque obviamente no es solo de coger y colocarlo y listo, tiene que también pasar por un proceso de revisión. En relación a lo de los planes de acción, bueno, ya está más o menos revisado, y la articulación con ARSA. Ok, nosotros sí hacemos operativos articulados con ARSA cuando vemos que es un establecimiento que puede fungir y no fungir. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo concreto. Los spas que realizan procedimientos estéticos, lastimosamente, llegan y encuentran medicamentos caducados, medicamentos que ni siquiera tienen registro sanitario, y obviamente a nosotros nos llega el evento adverso del paciente, que en ese momento es paciente, que en su momento fue cliente del spa, y que prácticamente le dañaron sea una parte del rostro, sea una parte del cuerpo. Ahí nosotros manejamos toda esta parte articulada con ARSA para que ellos manejen toda la parte de sus procesos según competencias y nosotros desde la otra área. Lastimosamente, muchas de las veces estos establecimientos obviamente no tienen profesionales de salud y son personas con segundo nivel de educación apenas. Y obviamente nos toca generar más acciones o mejorar los procesos para sanciones, porque en este caso obviamente no se puede quedar impune estos eventos adversos, por así decirlo. Entonces sí, nosotros sí trabajamos de manera mancomunada con ARSA, tanto en los medicamentos como en los establecimientos en los cuales pueden desarrollarse estos eventos adversos. Muchísimas gracias, doctora Katy. Y voy a ir cerrando un poquito porque, claro, esta es una función de ACES y ARSA que hacen, que es el control, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de gestión de la calidad, yo tengo aquí mi maestro, mi mentor, siempre me dice, Mili, gestión de la calidad, 3 pasos, ¿no es cierto? El definir la calidad, el controlar, digámoslo así, pero viene el tercer punto que es muy importante, que es la mejora, porque por muchos años nos quedamos en el control, por mucho tiempo nos quedamos en medir los cientos de indicadores, las matrices que envían, pero no sabemos qué pasa con esos datos, qué hacemos con los datos. Entonces aquí viene el tercer elemento fundamental de la gestión de la calidad, que es la mejora continua. Y pues tengo a mi lado al maestro de maestros a nivel nacional e internacional en mejora continua, para que en el tiempo que se pueda, porque esto es cátedra, pero realmente necesitamos un poquito que saboreamos en qué consiste la mejora continua de la calidad y cómo se plantea este modelo de la ciencia de la mejora.
Bueno, gracias Amelia por esas palabras, ya me subió como al quinto piso. No, somos compañeros de Amelia de trabajo y pues estamos en lo mismo, ¿no? Javier, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Sí. Javier, gracias, con la siguiente. Tal vez, ándate un poquito más atrás, por favor. No pongamos todavía eso. Bueno, quizás la primera, hay mucho que hablar, ¿no? Pero voy a ser muy corto. Quizás la primera cosa que hay que decir es que se puede mejorar, se puede y se debe mejorar los procesos de atención. Y la mejora de la atención, en el caso de la seguridad, es la reducción de los eventos adversos. Y en particular yo puse asociados a la atención farmacéutica por la naturaleza de esta reunión, ¿no? Pero esto puede ser aplicado a cualquier cosa, incluso fuera de la salud también. Entonces, lo primero es entender y estar convencidos de que se puede y se debe hacer mejoras, pero que eso no se logra solamente desde arriba, sino que es necesario bajar los procesos de mejora a la prestación directa de la atención. Y eso se logra conformando estructuras organizativas para hacer mejora de la atención. Y la célula última de la mejora continua de la atención es el equipo de mejora de cada proceso. Entonces, no se puede hacer mejoras en los procesos de atención solo mandando un kipux y diciendo de aquí en adelante hágase de esta otra manera. Eso no funciona. O sea, las personas que son responsables de la atención directa, esas personas organizadas a través de un equipo de mejora, son las que pueden hacer mejoras. Esto no lo inventamos de ninguna manera acá ni nosotros. Esto comenzó en los años 50 y no comenzó en salud. O sea, hace más de 70 años, ¿no? No comenzó en salud, comenzó en la manufactura. Alguna vez, creo que todos hemos oído, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿cuál es la mejor marca de vehículo que usted compraría si es que pudiera escoger? La mayoría de la gente va a decir Toyota. Y pues, ¿por qué será que es así? ¿Por qué será que la gente cree que la mejor calidad en un vehículo está en la marca Toyota? Porque en las fábricas de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, es donde se empezó a construir la mejora continua de la calidad, en este caso de la manufactura, de vehículos y después de electrodomésticos, de aparatos como televisores, etc. ¿Y cuál fue la revolución? La revolución fue hacer que el personal que con sus manos maneja las máquinas que producen los carros se organicen para medir y mejorar los procesos directos de producción. Mucho después, tal vez 30 años, bueno, empezamos hace muchos años a trasladar algunos de esos conceptos y de esas herramientas de la industria a la prestación de los servicios de salud. Y ahora hay toda una teoría, y toda una maquinaria, y toda una herramienta de cómo mejorar la atención en salud. Pero la esencia no ha cambiado. El personal de salud que está en una emergencia de un hospital, ellos deben constituir un equipo de mejora para poder estudiar los procesos asociados a la prestación del servicio allí, encontrar dónde están las fallas en los procesos y rediseñar y medir y mejorar, medir y mejorar, medir y mejorar. Eso es mejora continua. Pero lo mismo tiene que pasar en la farmacia del hospital, en el quirófano del hospital, etcétera, etcétera. Y yo a veces me toca ver y llegar a un hospital y preguntar, ¿cómo les va en calidad? Dicen, no, nos va súper bien. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque tenemos nuestro departamento de calidad, aquí está, mire, venga, caminemos, vamos a ver, aquí está, y en la puerta dice, oficina de calidad del hospital. Créanme, eso me ha pasado muchas veces. Y cuando se abre esa puerta, ahí están unas 2 o 3 personas con computadores, dicen, aquí está la calidad de la atención del hospital, porque tenemos una oficina de calidad donde trabajan 2 o 3 personas, ojalá a tiempo completo. Y eso es terrible, porque la medición y la mejora continua de la calidad es una función absolutamente de todos, y en particular de los que están en la primera línea de atención.
¿Y qué es lo que hacen? Ese es el modelo de mejora continua que usamos en el FIGES y en el IHI donde yo trabajo. Y es bien sencillo, ¿no? Que un equipo de mejora se plantea una meta de mejora. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué estamos queriendo lograr acá? Bueno, yo he puesto reducir los eventos adversos asociados a la atención farmacéutica. Ajá. Y eso implica identificar y analizar dónde está el problema. Está en los errores de medicación, en reacciones adversas, en tratamiento tardío, en malentendidos del paciente, en errores de preparación, errores de etcétera. Pero ¿quién sabe dónde están los problemas de la atención farmacéutica en un servicio de salud? Llámese hospital, centro de salud, sea público, sea privado. Yo les pregunto, ¿quién sabe? ¿El director del hospital? ¿El subdirector? ¿El jefe de departamento? Tal vez. El que hace la acción, eso saben. Ellos saben dónde les aprieta el zapato, porque todos los días están viendo el peligro de que se produzcan eventos adversos porque el proceso está mal diseñado. ¿Por qué? Por ejemplo, yo ayer no estaba hablando con una colega enfermera y me decía, nos hacen hacer turnos de 24 horas en este hospital, porque supuestamente se ha reducido el personal. Yo digo, ¿cómo así? Estás haciendo el turno toda la noche y después que sales del turno a las 6 de la mañana, todavía te quedas a trabajar 12 horas más. Sí, eso está pasando en el hospital. Bueno, pues, ¿qué les parece el riesgo, la gestión del riesgo de que se produzca un evento adverso? Por ejemplo, ese proceso está horriblemente diseñado. Se va a producir un evento adverso más temprano que tarde. Entonces, ¿quién sabe lo que está pasando? Los que están directamente trabajando con el proceso. Y esos son los que hacen esto que está aquí. Bueno, y no voy a explicar cómo funciona el modelo de mejora continua, pero esta es la esencia, ¿no? Y esto es un proceso reiterativo que lleva a mejora continua, a procesos mejor diseñados y mejor implementados. Ahora, solo para terminar, esto aparece los problemas cuando hay notificación del evento adverso. Si no hay notificación del evento adverso en la seguridad 1.0, no en la 2, si no hay notificación del evento adverso, no pasa nada, es la paz. Pero para que haya una notificación del evento adverso, que es el disparador del proceso con el cual se trabaja, eso no va a suceder por arte de magia, eso no va a caer del cielo. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber un equipo de mejora continua capacitado, y qué maravilla que haya 400 personas que están saliendo de la maestría, como nos cuenta Carlos Flores, qué maravilla. Porque eso va a permitir que haya equipos de mejora continua capacitados en los establecimientos. Pero ese equipo de mejora continua no va a existir o no va a poder funcionar si no hay, ¿qué? Una cultura de calidad y seguridad de la atención en ese servicio. O sea, esto que está ahí es necesario para que el modelo de mejora continua funcione. Y para que haya una cultura de calidad y seguridad de la atención, a mi manera de ver, en mi modesta experiencia, la primera responsabilidad es de las autoridades. No de la enfermera que está administrando el medicamento. Ella no va a poder construir una cultura de seguridad desde ahí. Se necesita que el director, se necesita desde el nivel más alto del sistema de salud, desde la Dirección Nacional de Calidad del Ministerio de Salud, para ser más claro, desde la Dirección de Calidad del Seguro Social, desde ahí, pero en los otros niveles de dirección hasta llegar a la dirección del hospital o del centro de salud, se necesita que esas autoridades digan claramente que la calidad y la seguridad de los pacientes es una prioridad y que asignen recursos para eso, que no se quede en la declaración, en los discursos, sino que se transforme eso en acciones concretas con recursos y con planes de trabajo que puedan ser monitoreados e implementados. Creo que ahí es donde estamos, y cuando eso sucede, poco a poco, eso no va a pasar de la noche a la mañana, el modelo de mejora continua puede ser la herramienta, una de las herramientas que permita la mejora continua. Amelia.
Muchísimas gracias, Jorge, por esa apasionante. Yo siempre que le escucho de la mejora continua, no sé por qué me apasiona tanto. Sí. Pero no te vayas a enamorar, Amelia, porque aquí hay peligro, Juan Carlos. Sí, aquí hay batalla. Sí. Bueno, en el siguiente punto, Javi, no sé si me ayudas por favor con la siguiente. Esto lo conversábamos tras bastidores, justamente hablábamos del papel fundamental del paciente. Hemos tocado ya, ¿no es cierto?, el tema de los profesionales de la salud, pero el sistema confluye en el paciente. Y realmente el paciente es el recurso menos utilizado dentro del sistema de salud. Por tanto, la Organización Mundial de la Salud plantea un plan de acción mundial que está vigente hasta el 2030, en donde nos conmina a empoderar al paciente y la familia en una atención segura, humanizada y centrada en la persona. En este campo, entonces, yo quiero dirigirme al doctor Carlos Flores para preguntarle en su criterio, ¿desde qué espacios podemos alfabetizar a los pacientes y a las familias para atender a sus problemas de salud y fortalecer esas acciones de autocuidado, que es importantísimo? ¿Cómo el personal de farmacia, por ejemplo, puede realizar acciones de alfabetización a los pacientes durante los procesos de atención farmacéutica? ¿Y qué mecanismos sugiere desde su investigación para incrementar la participación de los pacientes y sus familias en el cuidado de su salud? Así que le escuchamos, doctor Carlitos. Bueno, muchas gracias. Podemos dar al siguiente, por favor. Ok, como este es un aspecto muy complejo, ¿no? En realidad ya lo topó el doctor Maldonado, lo ha topado muchas personas, que el sistema de salud está también muy impactado por los determinantes sociales, ¿verdad? De la cultura, la sociedad, el desarrollo económico. Entonces el marco de la alfabetización en salud está impactado también por eso, ¿no? Démosle una más, por favor. Para ser concisos, yo les vengo a traer un manual que es creado justamente por la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes descargan ese código QR, pues pueden descargarse el manual completo. Y es un documento creado para justamente como ven ahí, ¿no?, un kit de herramientas para la alfabetización en salud en países con recursos limitados, ¿no? Porque justamente, como también mencionaba el doctor Hermida, pues siempre como que tenemos esa tendencia a pensar que ya estamos como los países de punta, ¿no?, en el desarrollo, y en realidad tenemos que fortalecer lo que nos falta, pero avanzar también a la par de lo que está pues desarrollándose a nivel mundial. Entonces, si seguimos a la siguiente, aquí nos indica ya un cuestionario. Este cuestionario creado contiene unos diferentes elementos que permiten evaluar desde un individuo o hasta toda una población, o sea, una comunidad. Y ahí ¿qué es lo que necesitamos? Siguiendo un poco el hilo de lo que hemos conversado, el ciclo PDCA, ¿no?, o que ahora en la ISO 7101 se habla de planificar, hacer, estudiar y mejorar. Entonces, planificar, tenemos que conocer pues a la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que yo les invito? Que ustedes lean este documento, vean qué tan factible es aplicarlo en su establecimiento de salud para conocer a su gente. Aquí usted evalúa a la gente, sabe cuáles son sus conocimientos, actitudes de práctica sobre su propia salud, sabe dónde ellos buscan los temas de salud, como ya mencionaba don cierto Katy o algún panelista, de que conversa con la vecina, ¿no? Es que eso no es que está mal, es que eso es parte de la cultura de esa sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Justamente de nuevo lo que les decía, buscar cómo sea atractivo para que la gente, la vecina, también le diga lo que esperamos que le diga. Así como, bueno, como ustedes vieron en mi descargo de responsabilidad, yo trabajo para la industria farmacéutica. Entonces, en realidad, la industria busca, si hablamos de, justamente con Carlitos también, que alguna vez tuvimos que trabajar en el ministerio, busca también una rentabilidad del negocio, ¿no? Pero la idea sería, pues, justamente lograr ese equilibrio entre rentabilidad y también educar al paciente hacia tener su propia condición de salud. Y en esto también, como bien dijo el doctor Hermida, pienso que tiene una gran responsabilidad la parte de autoridades.
Y aquí yo les cuento también una anécdota y pasémosle a la siguiente, por favor. Aquí miren también, incluso hay unas preguntas incluso para poblaciones doblemente vulnerables, ¿no? Discapacitados, personas que viven con otras condiciones más complejas, ¿verdad? Y que necesitan también acceso a la información en salud. Paso a la anécdota. Yo trabajaba también en el ministerio, de hecho en el tiempo que también Carlitos Durán trabajaba, yo trabajaba en la Dirección de Inteligencia, y era una organización, una parte del ministerio que se dedicaba a hacer evaluación de tecnologías sanitarias, de hecho. Entonces analizaba los medicamentos, lo que habló justo David Gatrain, se me venía a la mente lo que hicimos la evaluación para que sea aprobado solamente para cierto tipo de pacientes. En ese tiempo estaba yo también ahí trabajando. ¿Y qué es lo que yo podía observar desde esa dirección que era de asesoría para el despacho del ministerio? Que había un divorcio completo entre lo que era asistencia ortodoxa, por decirlo así, es la Subsecretaría de Provisión de Servicios de Salud y la Subsecretaría de Promoción. Hasta la gente era diferente. Los de la promoción era gente que venía con sus togas, con unos colores así, unos collares. Entonces uno decía, chuta, ¿esta gente de qué será? ¿No? Y había gente que era chamanes, había gente que era LGBTI, o sea, era como, y en cambio los ortodoxos todos internados como yo, ¿no? Así todo bien, ejército, ¿no? Y entonces era como que la gente miraba con feos ojos, ¿no? Y entonces el viceministro del país, que es el que maneja todo eso, júntense, no, vengan, conversen. De repente, los unos hablaban sobre los parques para viejitos, ¿se acuerdan estos parques de los 60 y piquitos, estos parques? ¿Cuál es el verdadero objetivo? Yo tuve que hacer un análisis sobre cuál era el verdadero impacto de esos parques para la mejora de la calidad en salud en la gente. Y entonces, buscar investigación sobre eso, cero. ¿Cómo yo le puedo decir al despacho ministerial si no hay investigación sobre aquello? Entonces, esto es lo que yo les llamo a que lo hagan. Que vayamos más allá, hoy por hoy, les invito a que vayan más allá de lo técnico que ya hemos aprendido y vamos a ver lo que piensa nuestra gente. Eso es alfabetización sanitaria. Primero conocer qué es lo que ellos piensan y después desde la perspectiva de lo que ellos piensan, lograr que lleguen a pensar como lo que nosotros ahorita pues técnicamente lo tenemos muy claro. Porque ellos no lo tienen claro. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos en la universidad, no lo teníamos claro. Y entonces y con esto termino. ¿Cuándo es el mejor momento para alfabetizarnos? Hablando de alfabetización, ¿cuándo es el mejor momento? No, pero cuando estudiamos. No. ¿Cuándo? ¿Cuándo aprendimos a leer y escribir? En la escuela. En la escuela. Entonces, alfabetización sanitaria no es un tema de gente adulta, no más. En países en desarrollo se alfabetiza en el cuidado de salud desde la infancia, desde las escuelas. Hoy por hoy el objetivo, y yo estoy muy de acuerdo con ese cambio de paradigma de las escuelas y colegios, no es que hay que aprender cuándo fue perdón que no se vayan a resentir, pero cuándo fue la batalla de Tarqui, cuándo fundó, eso no interesa en realidad porque luego yo me olvido. Lo que necesito es yo saber responsabilizarme, cumplí esa tarea y lo logré porque yo quiero. Si los padres les obligan a hacer las cosas, si los padres tienen que hacer, no están aprendiendo en la escuela. Entonces también la alfabetización sanitaria es responsabilizarme por mi cuerpo, por mi higiene. Eso es verdadera alfabetización desde los inicios de la vida de los seres humanos, para que luego esa persona sepa cómo identificar dónde encontrar información que valga la pena. Porque vivimos en el tiempo de la infoxicación. Hay tanta información que por eso tenemos que comprar el librito de Carlos Durán para que nos filtre. Es que así, para que estar seguros de que esta información está filtrada y es para beneficio del paciente y no de la industria. De nuevo con el perdón de que, como les digo. Entonces, finalmente, ese es el objetivo de la alfabetización. Yo les invito, miren, aquí hay esto de los pictogramas, es una iniciativa que Amelia también me invitó a ponerla, y hay estudios, hay varios estudios sobre cuál es la efectividad de ponerles estos dibujos a las personas. Más allá ya de los elementos que vienen en las cajas de los medicamentos, que los fabricantes, miren, yo que vengo yo que trabajo ahora, y trabajé en el ministerio, trabajé en el sector privado, trabajo en la industria, lo que puedo decirles es que la gente de la industria hace lo que la reglamentación dice. Si no hay reglamentación, tampoco es que ellos de buenas gentes van a empezar a hacer las cosas. Porque no hay rentabilidad en eso. Ellos están pensando en rentabilidad. Si esto se vuelve rentable, porque hay un estándar, y porque eso le pone un sello de calidad a una institución, y la institución dice, mira, si tú no me das esto, yo no te voy a comprar, entonces ellos lo van a hacer. Entonces, ¿quiénes son de nuevo los llamados? Las agencias reguladoras, el ministerio, las autoridades. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, Carlitos. Y para terminar ya esta ronda, que ha estado bastante simpática, muy potenciadora en conocimientos, siguiendo la misma línea, voy a tratar ahora esta pregunta que tiene que ver con la legislación, por su parte, para la protección de los pacientes.
Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que los pacientes son la primera víctima. En ese sentido, abogado Santiago, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la legislación que ampara a los pacientes frente a potenciales daños evitables? Y si en el Ecuador, como tal, existen mecanismos de protección a los pacientes y cómo ellos pueden activar estos mecanismos. Y finalmente, en el marco de competencias de ACES, ¿qué acciones realiza la agencia frente a una inconformidad de la atención percibida por un paciente o un usuario en el Sistema Nacional de Salud? Bueno, muchas gracias. Aquí sí nos vamos a ir a todo lo contrario, que es las segundas víctimas, que son los médicos. Los pacientes o los usuarios de los servicios de salud son los que más protegidos están. ¿Desde dónde partimos? Partimos desde nuestra Constitución de la República, donde está garantizado un derecho a la salud, donde está garantizado que tenemos que tener premura en la atención de salud. Luego nos vamos a la ley especial, que es la Ley Orgánica de Salud, donde habla realmente, donde establece que se debe garantizar los derechos de la salud de las personas y cómo se van a actuar. Luego tenemos la Ley Orgánica de Discapacidades, que es relativamente nueva, que nos falta realmente aplicarla como país. En la Ley Orgánica de Discapacidades se establece que el panorama nacional frente a este grupo sectorial debe ser la accesibilidad universal y debía haber sido aplicada en un año. La ley es del 2012. Estamos en 2013 y podemos caminar en la ciudad y vamos a ver que no hay rampas para personas con discapacidad, que las veredas no tienen los pictogramas para personas con discapacidad visual. Entonces, realmente no hay una aplicación de estas normas que ya de alguna manera reconocen, pero no son aplicadas. También tenemos la Ley de Derechos y Amparos del Paciente, que es general y creo que esa les dan a los médicos y al personal de salud en su formación académica para que sepan los derechos que tienen los pacientes al ser atendidos oportunamente, al ser tratados con dignidad, al ser tratados con respeto también. Porque muchas veces vemos que el paciente llega y dice, me duele mucho, y el médico dice, no, yo sé, ahí no te debe doler acá. Pero ¿quién es el paciente? A mí me duele acá. Entonces eso también es parte de ese derecho que tienen los pacientes a ser escuchados realmente. Y obviamente los tratados internacionales que nuestra propia Constitución ya determina. Si nuestra Constitución ni las normas internas desarrolladas por nuestra Asamblea o por los organismos técnicos no existen, pero si existen una normativa internacional, esa normativa internacional debe ser obligatoriamente aplicada, debe ser desarrollada e implementada. ¿A qué me refiero con estas normas internacionales? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Comisión Americana de Derechos Humanos. Ahora, para responder y ser muy puntual y no alargarnos, ¿cómo pueden activar los pacientes estas defensas? De dos maneras, una vía administrativa y una vía penal, que la vía penal la vamos a dejar para luego porque son casos muy específicos. En la vía administrativa ingresa por una denuncia, análisis de casos, la doctora Katy recibe el expediente, realiza todas las investigaciones necesarias. En estas investigaciones hay informes de pares. Esto es muy plausible y yo les llamo a todos ustedes como profesionales de la salud, cuando les llegue una solicitud de un informe respecto a la atención recibida por un paciente, lo hagan. Porque realmente no hay normativa que nos obligue a nosotros como agencia obligar a un médico a decir, usted me tiene que entregar este informe y en tanto tiempo. Realmente es plausible y hay que agradecer que todos los médicos tienen ese espíritu de cuerpo en decir, yo voy a hacer el informe porque veo que a un colega mío también le pueden perjudicar por una atención. Y son realmente muy objetivos y eso es de aplaudir. No tratan de ocultar lo que hizo mal o lo que hizo bien, son muy objetivos en decir, se tenía que hacer esto, y ingresan en el informe. Existe esta comparativa del informe y la historia médica, donde se va a definir qué se hizo bien, qué se hizo mal. Por eso también es un llamado a llenar muy bien sus historias médicas, porque esa historia médica es un arma de doble filo. Una para ustedes como médicos tratantes y otra como decir, no hizo nada. No hay registro de lo que hizo, así lo haya usted hecho. La revisión de los casos técnicos es una revisión documentológica. Exacto. Si no está escrito, no pasó. Entonces se les invita también como buenas prácticas a llenar muy bien sus historias clínicas. Para terminar, de este análisis que se realiza,
puede que se haya visto que no amerita una sanción administrativa, sino únicamente un plan de gestión que mejore ciertos puntos, ya lo ha desarrollado la doctora Katy. Pero si amerita una sanción administrativa, pueden ser sancionados, y eso les digo, somos el único país, de los países únicos en Latinoamérica que tiene sanciones administrativas por negligencia, imprudencia e imprudencia. En otros países eso es castigado con la ley penal directamente. En nuestro país, si no se denota la comisión de un delito, se puede imponer una sanción administrativa. Y eso también los pacientes pueden acudir directamente, o nosotros como agencia, al ver un incumplimiento normativo, nos podemos activar de oficio y revisar si estuvo bien o no estuvo bien. Todos conocemos los casos de connotación nacional en Cuenca, de la mala práctica que hubo. También como agencia nos tuvimos que activar, revisar si se hizo bien o no el trabajo. Obviamente eso está en análisis y no depende de nadie, sino de lo que está en el papel, demostrar si estuvo bien o estuvo mal. Muchísimas gracias, Santiago. Me quedaba pensando porque conozco muy a detalle este caso que ocurrió justamente en una institución del IES en Cuenca, en donde por error se le operó de la pierna equivocada a la paciente. Entonces, me acordaba porque hicimos también un análisis ahí interesante. Y claro, la lista de verificación de cirugía segura, que es una práctica segura que está establecida en este manual de seguridad del paciente que les comentaba, es probada, ¿no? Y bien aplicada, evita este tipo de errores justamente quirúrgicos. Con esto, bueno, ya volvemos a reiterar que la seguridad del paciente, entonces, es responsabilidad del sistema, ¿no es cierto? Más allá de la acción individual. Pero recuerden que el sistema está conformado por seres humanos, por personas. Por tanto, no somos sino también corresponsables, de alguna forma, de lo que aquí sucede. Y desde esa misma corresponsabilidad, esta es una frase que yo, con esto termino para dar paso a las preguntas. Creo definitivamente siempre que es utopía, como quien dice ahí, pensar que exista calidad técnica sin calidad en las relaciones humanas, en vernos como seres humanos y en trabajar como se debe, como un equipo, ¿sí? Y no de manera individual, porque ese es uno de los factores contribuyentes que también hemos identificado cuando hacemos este tipo de análisis de eventos adversos. Con ello, pues agradecerles infinitamente y voy a dar paso a las preguntas de los presentes, que sean muy corticas nada más en función del tiempo, porque ya me muestran la cara triste, y si alguien quiere de pronto hacer una pregunta a alguno de los exponentes en honor al tiempo, que sean muy concretos, solo eso les pido. Quiero referirme a la información que se debe dar, o sea, yo pienso que siempre la información en cualquier edad tiene que ser actualizada, y si la persona, ya sea de la edad que sea, requiere esa información, yo pienso que es necesario proveer de esa información. Usted decía que, por ejemplo, más se refiere a alguna información para las primeras épocas del nacimiento, ¿no? Para edad escolar. Y yo pienso que la información debe ser para toda la vida. O sea, porque si no tenemos actualización, no existe futuro. Eso es lo que yo pienso, que todo el tiempo estamos necesitados de información. En ese sentido. Muchas gracias por su reflexión. ¿Quieres réplica? Bueno, la aclaración es que la alfabetización sanitaria es cómo los profesionales de la salud nos relacionamos con las personas que están teniendo el servicio de salud. ¿De acuerdo? Entonces, la actualización que nosotros como profesionales de la salud hacemos, claro, ese es otro tema. No entra en alfabetización sanitaria. Tomar en cuenta que el concepto de alfabetización sanitaria es cómo nosotros como profesionales abordamos a la sociedad para que ellos sepan cómo usar la información, llegar a esa información e interpretarla, valorarla y usarla. Entonces, la idea de ese mecanismo es que ustedes puedan ayudarle, así como Carlitos Durán nos está ayudando a nosotros, dándonos de este libro, ¿verdad?, que filtra la información y nos permite estar actualizados hasta cierto punto, porque es del 2021, le toca hacer uno más actual. A los pacientes necesitan esta información.
¿Cuántos hospitales, cuántas posts de la ACES, del ministerio, lo que sea, tienen información filtrada y de buena calidad en la información? Sí hay, si ustedes van al catálogo de normatización, sí hay guías para pacientes, pero es lo mínimo que existe. En otros países existen programas completos de alfabetización que trabajan profesionales para que esa información sea digerible por la gente en general, en diferentes idiomas y dirigido a diferentes, digamos, estratos socioeconómicos. Porque no podemos pensar que le vamos a ir a decir, bueno, ¿sabe qué? Aquí lo que acabó de decir Carlitos no voy a repetir porque es algo muy elevado. Entonces, ¿cómo le explico yo eso al paciente? Eso es una de las preguntas que uno se hace en alfabetización sanitaria. ¿Cómo yo le explico? Pero para que me entienda. No desde que yo me quedé bien claro que entendí. ¿Cómo él entendió? Ese es digamos, el desafío. Atrás también nos ayudas con el micrófono. Había una pregunta a alguien. Gracias, muy amable. ¿Le puedes pasar este micrófono? Gracias. Buenas tardes ya. Muchas gracias por las ponencias. Yo quisiera hacer una pregunta y esto es, creo que también parte de una reflexión, y es que se ha hablado mucho de los pacientes. Hacer farmacovigilancia o tener acceso a medicamentos seguros es una responsabilidad no solo del Estado, sino todos quienes estamos involucrados en los sistemas de salud. Saltó algo que a mí me pareció interesante y es el tema de la atención en los centros estéticos y en los spas. ¿Cuál es el criterio que tienen las instituciones que son responsables de emitir los permisos de funcionamiento y el buen uso y manejo de fármacos y atención prácticamente de salud? ¿Cómo sabemos que quienes están ahí están actuando como médicos, como enfermeras, como nutricionistas? También osan en mezclar materias primas y declararse farmacéuticos. ¿Cuál es el criterio y cómo como gremios profesionales podemos tener el flujo, tener el proceso para entender que esto también es un problema de salud pública? Lamentablemente no sé a dónde va la información o a dónde se recaba, porque tiene que haber un detonante. El doctor muy claramente dijo, si no hay un evento adverso, no hay histórico, no hay historial, no hay nada que se pueda hacer. ¿Cómo las instituciones se van a articular o cómo podemos hacer desde los gremios profesionales para poder proteger a la población? Tal vez no se queja porque hacerse un tratamiento estético es algo muy personal y nadie lo quiere declarar o nadie lo quiere denunciar, pero creo que es importante porque esto está en crecimiento, está en boga, está de moda y no es algo que se va a parar mañana. Y como profesionales de la salud todos estamos involucrados. Tal vez el abogado podría ayudarme con el proceso y flujo que se sigue en este proceso. Creo que contigo. Gracias. O sea, sí, en parte, no sé, De habilitación. compartir Es compartida la respuesta. es realizante. Bueno, creo que esta pregunta tiene dos aristas, entonces voy a compartir la respuesta con la doctora Katy. Yo lo voy a hablar más de todo desde el punto legal. ¿Qué pasa? Hay mucha, podríamos decir, usurpación de estas funciones de que pueden ejercer únicamente los médicos. Pero ustedes, como mencionaron, el evento adverso es el necesario para nosotros como instituciones poder corregir. ¿Cuál es el problema que se presenta actualmente con los spas? Que realmente en los spas solo supuestamente es un spa donde yo me voy a hacer un tratamiento para sentirme un poco más joven, masajes y este tipo de cosas. Lo que pasa y lo que está realmente pasando es que estos establecimientos, abusando de esa fachada de spa, ofrecen servicios que no los pueden dar. Y lastimosamente ocurren casos donde puede provocarse un evento adverso, donde puede provocarse un delito prácticamente. Porque hay muchos profesionales o muchas personas que ejercen ejercen medicina sin ningún título, o porque siguieron un curso, o porque dijeron me voy a Perú, hago un curso de masajes reductores y como ya tengo mi curso de masajes reductores, ahora voy a hacer liposucciones. O sea, es de locura, pero se escucha.
¿Y por qué subsisten estos establecimientos? Porque frente a la competencia, una liposucción $10.000 en un buen establecimiento, aquí la van a ofrecer en $1.500, $2.000. ¿Pero qué es necesario? Usted decía, si no hay el evento adverso, no se puede conocer. Y por eso siempre se ha invitado a que las personas profesionales de salud que sepan que están haciendo esas intervenciones en estos establecimientos, denuncien. Porque esto es un dar y dar. Es necesario su apoyo para nosotros poder ejercer nuestro control, nuestra vigilancia, poder articularnos con ARCSA, porque también hay dispositivos médicos que no tienen registro, hay cuestiones muy particulares. Entonces es necesario que ustedes también nos apoyen como Estado a regular estos espacios. Últimamente, en esta gestión, se ha trabajado mucho en esto de los spas y de los tratamientos quirúrgicos estéticos, porque hemos visto que hay una problemática real. Entonces, por parte de la agencia, lo que nosotros podemos hacer para que ustedes denuncien es activarnos como agencia, y hemos planteado estrategias comunicacionales para que sepan que lo primero que tienen que llegar cuando van a un spa es pedir nuestro permiso de funcionamiento. Entonces, ahora le voy a dar paso a la doctora Katy para que les explique en el espacio técnico médico qué se puede hacer y qué se hace como agencia. Muchas gracias, Santiago. Sí, tú ya abordaste un poco la parte de dónde buscar yo información. Entonces, bueno, nosotros podemos decir, es algo lógico, que la verdad 1.500 es bastante a lo que ofertan en verdad. Esos spas los ofertan por $100, $200. Entonces la gente va y se hace una liposucción, una lipotransferencia, y terminan prácticamente ya perdiendo la funcionalidad de su cuerpo. Perdiendo muchas de las veces la parte estética funcional, así decirlo. Hemos visto personas que se han quedado con la cara prácticamente quemada por hacerse un peeling facial aparentemente, y ya no tienen la funcionalidad de la masticación, por poner un ejemplo. Pero nosotros podemos hacer bastante desde el área como ciudadanos. Las páginas están disponibles a todo momento, las 24 horas. Yo puedo revisar y tengo el derecho a exigir que ese profesional de salud me dé su cédula para yo digitarla y revisar si en verdad es un profesional de salud. Y al menos que tenga la capacidad, las capacitaciones, o al menos la parte técnica, teórica en su cabeza para poder realizarme un procedimiento de salud. Lamentablemente la ciudadanía, quizás sea vanidad, quizás sea por funcionalidad, busca lo más barato, pero nosotros podemos revisar si ese establecimiento tiene permiso de funcionamiento, porque los spas prácticamente están bajo la tutela de ARCSA. Pero si ya hacen procedimientos invasivos, nosotros también tenemos que actuar, porque ya aparentemente están ya siendo pacientes, ¿no? Entonces, está en nosotros revisar bien, y ahí sí educar a la ciudadanía que por favor revise si el profesional, la persona que le va a realizar el tratamiento es profesional de salud, si el establecimiento al menos tiene permiso de funcionamiento. Y, como ya dijo Santiago, notificarnos. Suena feo que lastimosamente nosotros seamos reactivos y tengamos que solicitar, pero hemos visto, la verdad, y si ustedes vieran las imágenes que nosotros revisamos día con día de estas personas que ya tienen un evento adverso como tal, son lamentables, son desastrosas. Pero nosotros, por favor, podemos socializar a los demás, a nuestros familiares, a nuestras personas más cercanas donde laboramos, que estén seguros, se cercioren de que esos profesionales o de esas personas que les van a realizar algún procedimiento sean profesionales de salud certificados. Eso. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por el tiempo. Lamentablemente ya no puedo dar paso a más preguntas, pero vamos a tener un espacio para poder conversar, hacer networking, ¿no es cierto? Y ahí nos conocemos un poquito mejor. Quiero solamente dejar por sentado que la Asociación por la Salud Ecuatoriana, Medicamentos y Seguridad del Paciente, a través de este pequeño reconocimiento, entrega el certificado a los distintos panelistas que aquí me están acompañando por haber participado en calidad de panelista en las segundas jornadas académicas por la seguridad del paciente, Quito, 7 de septiembre del 2024, firma nuestra presidenta de ASEMS, Mónica Tarapoy Román, y nuestra secretaria, Janet Montalvo Jaramillo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchísimas gracias, Amelia. Muchas gracias.